¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Como ya sabéis, la mayoría de las fuentes de alimentación llevan transistores del tipo 2N3055. Este transistor, que ya vimos en esta fuente de alimentación, y vimos que este transistor es para aplicaciones de media potencia hasta 7 amperios y que se coloca generalmente en la estructura metálica para disipar el calor. En este caso veis que lleva un gran disipador de aluminio y aquí tenemos 2N3055 conectados también en este disipador en la parte exterior. Muchos me habéis preguntado, cuando hicimos el vídeo sobre la reparación de esta fuente, que cómo podíamos comprobar que este transistor funcionaba adecuadamente. Para ello simplemente podemos utilizar el multímetro en prueba de diodos. Es una prueba muy simple, pero que nos puede indicar si el transistor está funcionando adecuadamente. Y esa prueba nos vale para cualquier transistor. ¿Queréis saber más? Comenzamos. Los transistores 2N3055 son muy utilizados, ya no solo en aplicaciones como las fuentes de alimentación, que vemos que la mayoría siempre incorporan uno o varios, como estáis viendo aquí, sino en otras aplicaciones electrónicas de carácter general. Este transistor es del tipo NPN, eso es importante decirlo, porque la comprobación que vamos a hacer depende del tipo de transistor que sea. Y como veis, siempre se localiza en la parte o bien externa de la fuente de alimentación, o bien en una parte que esté bien ventilada, puesto que es un transistor que se calienta mucho, y uno de los problemas que tiene es la mala disipación de calor, produce su mal funcionamiento, y en última instancia que el transistor resulte dañado. Vamos a tomar de esta fuente que tengo aquí semi desmontada, y voy a utilizar este porque tiene aquí unas patillas que, como veis, se pueden sacar muy fácilmente y lo vamos a dejar colocado en el disipador. Vamos a comprobar si este transistor funciona correctamente. Para probar si el transistor funciona correctamente, lo único que necesitamos es un multímetro. Encendemos el multímetro y vamos a usar la prueba de diodos. Aquí veis la flecha del diodo, el símbolo del diodo, o tenéis la escala de resistencia en ohmios, 2000 ohmios, 2K. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a probar este que es nuevo y por lo tanto funciona correctamente para ver qué tenemos que obtener. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es bajarnos la hoja de características de este componente. Es el transistor 2N, ahí lo veis, 3055, el que se utiliza en todas las fuentes de alimentación, y en esa hoja de características vamos a ver que es un transistor del tipo NPN. ¿Vale? Si fuera PNP, el proceso sería totalmente contrario al que yo voy a utilizar en este, que es del tipo, y esto lo quiero dejar bien claro, NPN. Tiene 3 patillas que se corresponden con la base, el emisor y el colector. Y esas 3 patillas tenemos que identificarlas fácilmente. Si nos fijamos en el transistor, vamos a ver que es asimétrico. Es decir, estos dos contactos, estas 2 patillas, están por encima del eje de simetría. Entonces, el transistor tiene esta posición con las 2 patillas hacia arriba. Y en esta posición sabemos que aquí tenemos la base, aquí tenemos el emisor y la carcasa metálica, el contacto metálico de la cápsula, es el colector. De esta manera ya tenemos identificadas las 3 patillas. Base, emisor y contacto metálico de la cápsula, colector. Multímetro en prueba de diodos. Conectamos la punta positiva, que ya sabéis que es por donde inyectamos la corriente, en la base. Y ahora, con la punta negra, tocamos el emisor. Y aquí tenemos una resistencia de 0,550. Bien, la medida correcta entre base y emisor es 0,549 ohmios. A continuación lo probamos con la cápsula, el colector. Y aquí veis que tenemos algo menos. En este caso tenemos 0,543 ohmios. Es importante indicar que siempre entre base y emisor tiene que tener más resistencia eléctrica, un poco más, 550 como hemos visto, que entre base y colector. Esto es fundamental para que el diodo funcione correctamente. ¿Veis? En uno tenemos
entre base y emisor tenemos 0,550 ohmios y entre base y colector tenemos 0,544. Esto ya nos indica que el transistor funciona correctamente. Ahora vamos a hacer una contraprueba, y es que sabemos que si yo ahora conecto el terminal positivo, la punta positiva, en el emisor y hago contacto con la base, aquí no tiene que haber circulación de corriente. Como estáis viendo, el multímetro no me indica paso de corriente ni resistencia. De hecho, podemos utilizar, si queréis, la prueba de conductividad, que me indica que cuando hay corriente eléctrica circulando entre las puntas, el multímetro pita, y en este caso, como veis, cuando toco desde el emisor a la base no hay corriente, y tampoco tiene que haberla cuando yo toco desde el emisor al colector. Como veis, no circula corriente. Esto es fundamental. Muchos de estos transistores vais a comprobar que están dañados cuando hacemos esta contraprueba. Desde el emisor tocamos la base y hay conductividad, es decir, está puenteado, está cortocircuitado. Desde el emisor también tenemos conductividad eléctrica con el colector. En este caso, como veis, este transistor funciona correctamente con las pruebas que hemos hecho. A continuación vamos a probar este, que es el que tenía en la fuente de alimentación. No lo voy a extraer de la carcasa. Como veis es exactamente igual, 2N 3055. Y la colocación precisa para la identificación de las patillas sería la siguiente. Este sería el eje de simetría, estas patillas quedan hacia arriba, por lo tanto sabemos que esta es la base, este es el emisor y este es el colector que va unida a toda la estructura metálica del disipador. Lo comprobamos. Vuelvo a prueba de diodos, 2000 ohmios, conecto la positiva en la base y ahora comprobamos la resistencia. En el emisor tenemos 618 ohmios. Comprobamos ahora en el colector 618 ohmios. Mala señal. Como sabéis, entre base y emisor tenemos que tener una resistencia más alta que entre base y colector. En este caso tenemos la misma, lo que me indica que este transistor no funciona correctamente. 617 y como veis 616, 617. Exactamente igual. Cuando hicimos la prueba de que era nuevo, que funcionaba correctamente, teníamos un valor mayor entre base y emisor. Por lo tanto, ya con esta prueba hemos determinado que este no funciona bien. Ahora vamos a hacer la contraprueba. Voy al emisor, conecto el terminal positivo, lo pongo en prueba de continuidad. ¿Veis? Y ahora hago la prueba de continuidad con con la base, y vemos que no hay continuidad como tiene que ser, y también lo hago con el colector y vemos que no hay continuidad como tiene que ser. En este caso no está puenteado, pero los valores de resistencia son iguales, por lo tanto este no funciona correctamente. No obstante, no es la única prueba que deberíamos de hacer, es una prueba rápida con la que en la mayoría de los casos vais a detectar si el transistor funciona mal, pero lo ideal sería medir el coeficiente beta del transistor. Bien, una de las causas por las que se estropean estos transistores, incluso pueden dar fallos en caliente, de que estén ahí cortocircuitados o que no conduzcan bien, y en frío podemos comprobarlos y que estén bien. Por lo tanto, esta prueba hay que utilizarla con cuidado. Pero una de las causas, como os digo, es el exceso de calor o sobrecalentamiento. Fijaos que siempre llevan grandes disipadores de aluminio, pero no es suficiente. Tenemos que asegurarnos que entre el transistor y el disipador de aluminio tenemos un elemento que es un buen conductor del calor. Y eso lo podemos hacer de dos maneras que tenemos aquí representadas. Una es con pasta térmica. ¿Veis? En este caso, este transistor en esta fuente se ha sustituido y se ha aplicado aquí pasta térmica. Posiblemente se ha aplicado en exceso. Lo que tenemos que hacer es aplicarla, pero no que sobresalga, como en este caso, por los laterales, tanto, o aquí, como veis, se ha manchado la superficie. Y otra solución es utilizar láminas de mica, como en este caso. Aquí estáis viendo que no hay pasta. Veis que hay una lámina, como si fuera plástico, pero no es plástico, es mica. Esta mica es un mineral que se exfolia muy fácilmente. Ya sabéis, se pueden obtener láminas pequeñitas, como estas que veis aquí.
Aunque parezca plástico, es un mineral y tiene una gran capacidad para transmitir el calor. Por eso se emplean estas láminas de mica entre el transistor y el disipador de calor. Y estas láminas se colocan con estos tornillos, que vais a ver que son tornillos normales, y luego llevan un aislador de plástico. De esa manera no tenemos contactos entre base, emisor y colector, por ejemplo, con el soporte o el disipador metálico. Como veis aquí, en este caso no hay aquí ningún elemento aislante, pero comprobamos fácilmente que no hay contacto eléctrico con el disipador. Pues en ese caso también podemos evitarlo con este tipo de aislador. Y para transmitir el calor podemos utilizar láminas de mica. Y con esto me despido. Hemos visto una prueba muy sencilla. Con cualquier multímetro en prueba de continuidad y prueba de resistencia eléctrica podéis fácilmente ver si un transistor funciona adecuadamente. Bien, como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.